Gloria al Señor. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Y a su nombre, Gloria. y a su pueblo, Victoria. y todo lo que respira. Alabe a Jehová. Gloria al Señor. Vamos a meditar un momento en la palabra de nuestro Dios allá en el epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 3. Ahí vamos a meditar. Versículos del 6 en adelante. Vamos a leer unos 3 o 4 versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Gálatas 3, versículos del 6 en adelante. Cuando lo tengan se me ponen de pie y me regalan un fuerte amén. Vamos a hablar del pacto de Dios con Abraham. ¿Lo tenemos, hermanitos? Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Dejámoslo hasta allí, lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y pidamos la bendición a Dios para que sea Él el que hable en nuestra vida. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias le damos, Señor, por esta mañana que nos regalado, Señor, de este ayuno. Sea usted, Señor, el que se haya glorificado, Señor, y que se siga manifestando y glorificando en su pueblo, bendito Dios. Y ahora le pido que sea su Santo Espíritu el que toma el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que sea usted el que reciba toda la honra, la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, pueden sentarse, hermanos. Dice que Abraham le creyó a Dios, dice, ¿verdad? ¿Cuánto le ha creído a Dios? Abraham era un hombre incrédulo. Abraham no conocía a Dios. Abraham venía de una ciudad o un pueblo pagano, pero él le creyó a Dios. Cuando yo hablaba a Dios, él le creyó. ¿Por qué? Porque tuvo fe. Por eso es conocido como el padre de la fe. Por eso dice ahí: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que hubo una justificación. Esa justificación la hizo Dios a Abraham. O sea, Dios lo declaró justo. ¿Por qué? Porque le creyó. Usted y yo somos justificados por Cristo. Porque Él, siendo justo, se hizo injusto por nosotros. Por eso es que ahí está poniendo el ejemplo de cómo Dios justificó a Abraham. ¿Por qué? Por su fe. Por su fe usted y yo hemos sido justificados por haberle creído a Jesús. ¿Creído en qué? De que Él vino a salvarnos. De que Dios en su amor lo mandó para que nosotros fuéramos salvos por medio de su sufrimiento. Porque Él iba a pagar nuestra culpa y nuestro pecado. Así es que en este caso Dios vio que Abraham le creyó. Por eso dice ahí: así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y qué es la justicia? Declararlo justo. Cuando un juicio se realiza, ahí va a ver si es justo o es injusto, si es culpable o es inocente. Entonces dice que Dios le justificó. ¿Por qué? Porque y le fue contado por justicia. En el 7 dice: sabed, dice, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, por la fe, usted y yo ya somos justificados. Ahora solo estamos esperando que Cristo venga. ¿Por qué? Porque Él ya tiene un pueblo justo. Pero como mientras estemos en esta carne, va a haber tentación, va a haber pecado. Entonces, esta carne tiene que morir, ¿verdad? ¿Para qué? Para que muera el pecado, para que muera el hombre antiguo. La naturaleza que nosotros tenemos es de pecado. ¿Por qué? Porque desde Abraham, desde Adán y Eva, ellos pecaron. Y entonces, como ellos pecaron, nosotros venimos heredando el pecado de Adán y de Eva. Y entonces, como venimos en pecado, necesitamos la limpieza, el perdón del pecado. Y para eso es que Dios mandó en su amor a Jesús.
para que Él nos hiciera justos y nos limpiara del pecado. Y así poder estar esperando el día en que Cristo venga por nosotros. Pero eso va a ser en cuerpos transformados. ¿Por qué? Porque en este pecado, en este cuerpo que está lleno de pecado, hace falta que se transforme a un cuerpo sin pecado. Porque esa es la santidad, ¿verdad? Dios quiere un pueblo santo, una nación santa. ¿Por qué? Porque Él es 3 veces santo. Y para irnos con Él necesitamos ser santificados. Así que sigamos ahí. Entonces dice el 8, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Entonces la Escritura, cuando dice la Escritura, es que previendo Dios. O sea, Dios ya estaba previendo que Él iba a dar salvación no solo a su pueblo, sino a los gentiles. A nosotros que somos los gentiles. Él previendo dice que iban a ser los gentiles justificados. Veamos ahí, la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Por qué nos iba a justificar? Por la fe. No era que por lo que yo hiciera o por lo que usted hiciera íbamos a ser justificados, íbamos a ser declarados justos. No, íbamos a ser justificados cuando Cristo cumpliera la obra. Cuando Cristo muriera, que esa es la promesa que Dios dio, que iba a mandar a su Hijo para que Él se sacrificara por usted y por mí. Hasta entonces, Jesús vino y lo declaró justo cuando Él dijo, consumado es, la obra está hecha. Ahora ya, aquel que cree en mí ya va a ser justificado. Ya va a ser salvo por haber creído en mí. Por eso es que dice allí que Dios había de justificar por la fe. O sea, no era por otra cosa, sino por creer. ¿Y qué es la fe? Es la convicción de lo que se espera, de lo que yo no he visto y creo que ya lo tengo. Entonces dice que por la fe iba de justificar a los gentiles. Entonces Dios, viendo que iba a justificar a los gentiles a través de Abraham, dice que por eso es conocido padre de la fe. Dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces Dios, ya previendo que el mundo iba a ser santo, salvo por la fe, dice de que le dio la bendición de la promesa a Abraham y dice que le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué está diciendo? Que todas las naciones, que no solo a Israel, sino a todos los gentiles. Las naciones quiere decir gentiles. El juicio de las naciones es el juicio a los gentiles, a los que no creyeron. Así que por eso que Dios, viendo que por medio de Abraham Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano, dice, la nueva. ¿Qué es la nueva? Una buena noticia, las nuevas de salvación que Dios dio, que por la fe Dios iba a salvar al mundo por medio de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que usted tiene que creer, que por medio de la fe que usted tiene en Cristo Jesús, usted es salvo. Quizás el mundo diga, no, yo no creo que por hacer nada vamos a ser salvos. No, es que no es por lo que nosotros hacemos, porque lo que nosotros hacemos no vale nada. Lo que Cristo hizo es lo único que vale. El sacrificio que Él hizo es el único que quitó el pecado del mundo. Por eso Juan el Bautista, cuando bautizó a Jesús y lo vio, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie nos iba a quitar el pecado, nadie nos iba a justificar, porque usted, cuando le es quitado el pecado, usted está siendo inocente, está siendo declarado justo. Pero eso no es juicio. Usted va a ser declarado culpable o inocente. Si le quitan sus cargos, usted es inocente, usted es un justo. Es justificado y sale libre. Pero mientras no haya sido quitada esa culpa, usted sigue siendo culpable. Porque hay un dicho entre los jueces o los abogados que dice que nadie es culpable hasta no ser oído y vencido en juicio. Hasta entonces ya hay una declaración de que usted es culpable o no. Hasta que haya sido oído. Los jueces lo oyen, los abogados, la defensa y los acusadores le escuchan y dicen, este es inocente o este es culpable. Pero esa sentencia la da el juez. Ahora esa sentencia que Cristo va a dar o que Cristo dio fue para justificarnos. Pero
va a haber el día en que Cristo va a venir por el juicio, a hacer un juicio. ¿A quién? A las naciones. Y a ellos, si no creyeron, van a ser culpables. Y si creyeron allí, entonces Dios los diga, van a ser inocentes. Pero usted y yo ya estamos delante de Dios. ¿Por qué? Porque el juicio del creyente ya se ejecutó. Porque ¿quién lo ha justificado a usted? Cristo. Él hizo ese juicio para que usted y yo fuéramos creyentes, fuéramos justificados, porque le creímos a Él. Entonces, si nosotros le hemos creído y sabemos que por la fe Cristo viene un día y nos va a llevar con Él, es por la fe, no por lo que llevaba, no por obras, dice Efesios, ¿verdad? Sino por pura gracia. La misericordia de Dios nos alcanzó y usted y yo le creemos a Él de que un día va a venir por su pueblo. Entonces le dio esa promesa y le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, ¿en quién? En Abraham. Y allí viene la promesa, ¿verdad? Sigamos avanzando. 9. De modo que los de la fe son bendecidos. ¿Con quién? Con el creyente Abraham. ¿Por qué dice con el creyente? Porque en él se inició esa promesa. Esa promesa de bendición para todas las naciones, pero estando en la fe del creyente Abraham. En él fue el primero que le creyó a Dios. Por eso es que dice: en ti serán benditas, dice el 8, todas las naciones. ¿En quién? En Abraham. Y por eso es que le dicen el 9, de modo que los de la fe, o sea, los que tuvieron fe, igual que Abraham, son bendecidos con el creyente. Pero nosotros tenemos esa fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en Abraham se inició la promesa de bendición, pero para todo el mundo, para todas las naciones. No solo para el pueblo de Israel, no solo para la promesa que le dio, que era a su pueblo Israel. La promesa de ese hijo que iba a nacer y que en él iban a ser benditas todas las naciones y que en él iba a ser una gran multitud de ese pueblo donde no existía. Desde ahí está la promesa que por la fe las naciones serían benditas. Había bendición de parte de Dios para las naciones no judías, o no de la promesa. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo un hijo antes de Isaac, que Isaac era de la promesa, llamado Ismael, y ese hijo no es de la promesa. Pero como estaba entre los gentiles, ahora hay bendición para ellos. Porque por eso le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. A pesar de que no es de la promesa, pero recibió bendición. Y por eso esa bendición Dios se la dio a Agar, cuando vio que su hijo ya no aguantaba el desierto. Ahí le dio esa promesa y ella se fue a esconder detrás de una parra, no sé de qué. Se fue a esconder de la aflicción de no ver a su hijo morir en el desierto porque no había agua. Entonces dice que Dios le habló a Agar, la egipcia, y le dijo: no temas, mujer, porque en ti serán benditas estas naciones también. Tu pueblo será bendito y serán grandes. Allí le dio la promesa. Allí está todo el pueblo árabe, todos los que están en contra del hijo de la promesa que es Isaac, es de la descendencia de Ismael. Ahí está el pleito contra Israel, Palestina y los árabes, porque Dios les dio bendición y les dijo que en ti serán benditas todas las naciones. Había esperanza. Así es que el versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Hermano y hermana, usted si cree que está bajo la ley es maldición, porque la ley no lo va a salvar. La ley lo condena. Vaya a un juicio y la ley se la están aplicando y lo van a condenar. Entonces, por eso dice que los que están bajo la ley están bajo maldición, porque la ley nunca lo va a salvar. La ley solo fue una norma de vida, de cómo usted debía comportarse en su vida, pero no le salvaba. El pecado seguía existiendo. Por eso es que dice aquí que la ley, que el que está, dice, o depende de las obras de la ley, están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces ahí está la maldición. Ahora, esta maldición
Cristo la tomó. Y ahora usted ya no es maldito ni maldito, ni yo, porque le creía a Cristo. Y Cristo tomó la maldición por mí. Porque si yo vivía bajo la ley en los tiempos antiguos, era una maldición. ¿Por qué? Porque nadie la cumplía. Por eso digo que se condenaba, solo lo hacía culpable, pero no lo libraba. Entonces, por eso dice aquí que todo aquel que depende de las obras o lo que hace según la ley está bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley. Entonces eran malditos, porque desde ya nadie cumplía la ley. Todos le fallaban a Dios. Y todos ahorita le fallamos. Y si viviéramos bajo la ley, condenados, fuéramos ya muertos. Entonces, pero no es que la ley Jesús no la cumplió. Jesús dijo allá en el 5:17 de Mateo, dijo de que Él venía a cumplir hasta la última vida. Entonces el cumplimiento de la ley estuvo en Jesús, porque Él dice que Él conocía la ley, pero Él iba a morir como un maldito, y así murió. Pero esa maldición no era porque Él era maldito, porque Él era sin pecado. Él cumplió la ley. Él no le falló a Dios como le fallamos nosotros. Entonces, como nosotros le fallamos y Dios ya sabe que nosotros le íbamos a fallar, Él mandó a Jesús para que tomara esa maldición que nosotros teníamos de la ley. Y la quitó y nos dio un nuevo pacto. El pacto de gracia, que por gracia usted se salvaba por no dar nada, solo por creerle a Jesús. Por la misericordia que Dios tuvo, porque dijo: este me está creyendo, cree que Dios le puede ayudar. Y cabal, solo Dios lo puede ayudar, ¿verdad? Entonces Jesús dijo: este lo voy a salvar. Porque así salvó a aquel hombre que estaba crucificado junto con él. Recordemos que habían dos magos después de Jesús en la crucifixión. Y uno malo y el otro que creía. No es que era bueno, los dos estaban ahí porque eran malos. Y entonces el malo le decía: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, criticando a Jesús. Y el otro le decía: ten misericordia, que no ves que Él no ha hecho nada y está injustamente aquí. Y le dijo: Señor, acuérdate de mí en el reino tuyo. Y Jesús le dio la respuesta, ¿verdad? Inmediatamente le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces le creyó. Y ese que le creyó es igual a usted y a mí, que le creímos a Jesús. Y como le creímos, hoy mismo Dios nos salva. Porque es en el tiempo presente. Hoy estamos. Mañana no sabemos, ¿verdad? Por eso dice que hay que vivir el presente. Así es que eso es lo que dice allí, que el que no cumpla va a permanecer en esa maldición. Pero el 11, digamos. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Entonces queda bien claro, ¿verdad? Que la ley no salva. La ley no libra. La ley lo va a declarar culpable de pecado. Y por eso dice ahí que ninguno por la ley se justifica con Dios. Es evidente, dice, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, por la fe, usted y yo hemos sido justificados y por eso tenemos esa esperanza de vida eterna. Por eso es que dice: por la fe vivirá. Y por la fe sé que voy a vivir con Cristo, igual que usted lo ha creído. Entonces, eso es lo que dijo Habacuc, que el justo por la fe vivirá. Y ese versículo es el que Dios utilizó para aquel hombre que se convirtió, llamado Martín Lutero, que era un monje, era un sacerdote. Y él vino y empezó a darse cuenta que lo que estaban haciendo los religiosos era haciendo plata, cobrando por la salvación, que si daban tanto le iban a sacar del purgatorio la sal. Aquí, cuando Martín Lutero se dio cuenta, empezó a hacer una reforma y a decirle a los grandes sacerdotes, a los obispos, que el justo por la fe vivirá, que eso es de gratis, que por qué tengo que pagar por mi salvación, o porque me saquen mi alma del purgatorio. Ese versículo utilizó. Y de ahí vino el cambio de toda la religión. Esas reformas hicieron el catolicismo dividido. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo lo correcto delante de Dios.
Y Martín Lutero se dio cuenta que Dios de pura gracia por su sacrificio vino y nos salvó. No había que pagar nada, porque eso que Cristo hizo no tenía precio. Entonces, si no tenía precio, hermano, es porque era de gratis, ¿verdad? Era por pura gracia de Dios que nos justificó a través de Cristo con su muerte en la cruz. Usted y yo tenemos que creerle a Dios, que ese sacrificio nunca va a ser en vano, porque ese montón de almas salvas para Cristo es a través de su muerte. Y los que falta que se conviertan y le conozcan, también es por su muerte, por su resurrección. Cuando Él venció la muerte, ahí dijo, bueno, Él salve a muchos. Por pura gracia, porque yo ya vencí todo pecado, toda tentación. Venció la muerte. No lo pudo retener. Así es que allí nos salvó. Entonces, por eso es que dice, el justo por la fe vivirá. Versículo 12. Y la ley no es de fe, dice, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Ahí está, ¿verdad? La ley no es de fe, está bien claro ahí. Que la ley no le hace creer en la fe. ¿Fe en qué? Que la ley lo va a salvar, ¿no? Pero la fe en Cristo Jesús sí lo va a salvar. Por eso es que dice allí, y la ley no es de fe, dice, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Entonces, si usted vivía por la ley y cumplía estas cosas, dice ahí, usted iba a vivir, no era por la fe que iba a vivir. Si usted no se sometía, usted tenía derecho a la maldición y al justo castigo que iba a recibir por no cumplir la ley. Esa era la diferencia. Así es que, hermanos, usted y yo somos bendecidos por Cristo. Tuvo misericordia y por la fe nosotros vamos a tener esa esperanza de vida eterna. Avancemos un poquito más. Dice en el 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Quién se hizo maldito por nosotros? Jesús, dice ahí, ¿verdad? Que Él se redimió, o sea, Él se rindió a Dios y dijo, Señor, yo pago las culpas de ellos. O sea que mi culpa ya no va más. Por eso esa alabanza dice, va, mi culpa Él llevó, tu culpa llevará. ¿Por qué? Porque Cristo la llevó, Cristo nos redimió y nos dio vida eterna. Quitó la maldición, porque Él tomó la maldición. Por eso dice, redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y Cristo murió como un maldito en una cruz. Porque es que dice que todo el que es colgado en un madero, dice ahí mismo, es maldito. 14 dice, para que en Cristo Jesús, dice, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces dijimos de que Abraham recibió una promesa de Dios, de que en él iban a ser benditas todas las naciones, no solo su descendencia, sino todas las naciones de la tierra. Entonces, pero dice que eso era por la promesa de Dios a Abraham. Por la fe, le creyó y él tenía presente esa promesa de que Dios se le iba a cumplir. Eso era la fe, en que él creyó. Y como él le creyó, en él fuimos bendecidos, todas las naciones de la tierra. Entonces, pero ahora dice ahí en el 14, Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibieran la promesa de ¿qué? Ahora ya no es por la promesa que Dios hizo a Abraham, ¿verdad? Ahora es por la promesa del Espíritu Santo de Dios. Es que usted y yo hemos recibido esa promesa de que somos salvos por pura gracia y que vamos a estar con Cristo en los cielos. Así que, hermanos, usted y yo hemos sido bendecidos. Porque Cristo tomó por nosotros esa culpa, esa maldición que teníamos de no cumplir la ley, de fallarle. Y Él tomó esa culpa y se hizo maldición y fue colgado, y usted y yo venimos a ser salvos por pura gracia de Dios. Así que, hermanos, la gloria es para Dios, de que Él nos salvó. No fuimos nosotros con lo que hicimos o con lo que hacemos. Nosotros con lo que hacemos merecemos más la muerte, no la salvación, pero Cristo en su misericordia nos salvó y nos dio su misericordia para que un día estuviéramos con Él en los cielos. Hermanos, la gloria es para Dios. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esa palabra que Dios ha hablado en nuestra vida. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias.